En una subasta de trabajo infantil en Texas, un ranchero estéril levantó la mano casi sin pensar. Pagó $50 por una muchacha flaquita de 14 años, con la ropa rota y la mirada de alguien que ya había visto demasiado. Lo que Samuel McKinnon no sabía es que esa niña no solo iba a salvar su rancho moribundo, sino también su matrimonio roto y a convertir su nombre en leyenda en todo el viejo oeste. Antes de viajar a esa historia, cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y suscríbete para tener muy cerca más relatos que tocan el alma y nos hacen pensar. En Galveston, Texas en el año 1887, dentro de un viejo almacén abarrotado, el olor a sudor y humedad se mezclaba con las voces de los compradores. En lugar de ganado, hoy subastaban niños. Samuel McKinnon observaba desde el fondo, con el sombrero en las manos. A sus 42 años era dueño de uno de los ranchos ganaderos más grandes del condado, pero su casa estaba vacía. 15 años de intentos y pérdidas habían dejado a su esposa Marta sin fuerzas, y a él con una pregunta clavada en el pecho: ¿de qué sirve tanta tierra si no hay a quien dejarla? Siguiente niño, gritó el subastador. Muchacha, 14 años, sabe trabajar el campo, buena con los animales, sabe leer un poco. Empujaron al frente a una chica delgada, con un vestido beige hecho jirones. Tenía la cara sucia, pero los ojos estaban despiertos, analizando cada salida, cada rostro. No había resignación. Había cálculo en ella. $20, ofreció alguien. 25, dijo otro. Samuel ni siquiera había decidido todavía cuando escuchó su propia voz. 50. El almacén quedó en silencio. Nadie iba a disputar esa cantidad al ranchero McKinnon. La muchacha lo miró directo, sin miedo, y por un instante, Samuel tuvo la sensación extraña de que no era él quien la estaba comprando, sino ella quien estaba evaluando si valía la pena irse con él. Se llamaba Rebecca Sullivan, huérfana de padre y madre. Eso decía el papel que el subastador le entregó, pero la historia real era mucho más complicada. El camino de regreso al rancho fue largo y polvoriento. Rebecca iba sentada a su lado en el carromato, sin hablar mucho, mirando todo. Samuel notó cómo observaba el cielo, la posición del sol, los árboles que iban quedando atrás. No solo miraba, también memorizaba. ¿Planeas escaparte?, preguntó al fin. Ella tardó un segundo en contestar. Depende. ¿De qué? De si me compró para trabajar, o para otra cosa. A Samuel se le endureció la mandíbula. Detuvo el carro, la miró de frente. Escucha bien, Rebecca. En mi rancho solo hay trabajo honesto. Cocinar, limpiar, ayudar con los animales. Cualquier hombre que toque a una niña bajo mi techo, dejaría de necesitar zapatos. Ella lo sostuvo la mirada unos segundos más, y asintió. Entonces me quedo. Cuando llegaron, Marta estaba en el porche. Aún era una mujer bonita, pero el dolor le había secado la alegría. Samuel, llegaste tarde, reclamó, limpiándose las manos en el delantal. Él se hizo a un lado. Marta, ella es Rebecca. Nos ayudará en la casa. Ven, hija, primero vas a comer. Desde ese día, el rancho de los McKinnon dejó de ser tan silencioso. Marta vio los huesos marcados bajo el vestido, las ojeras profundas, los pies casi descalzos. Dios mío, susurró. Rebecca se levantaba antes del amanecer, ayudaba a preparar el desayuno para los peones, cuidaba el huerto, remendaba ropa, limpiaba establos cuando hacía falta. Pero lo que más sorprendía a Samuel no era cuánto trabajaba, sino cómo pensaba. Una tarde, mientras contaba sacos de grano, la escuchó preguntar: «Señor McKinnon, ¿usted lleva apuntado cuántas cabezas de ganado puede alimentar esta tierra en un año de sequía?». Samuel parpadeó. Muy pocos de sus vaqueros se hacían esa pregunta. ¿Por qué quieres saber eso? Porque el que sabe sumar no tiene que vender a sus hijos, y en ese momento, algo en el corazón de Samuel hizo retumbo. De noche, cuando el trabajo terminaba, la casa quedaba en silencio. Antes, Samuel solía quedarse solo en su despacho, revisando cuentas y papeles. Ahora, Rebecca se asomaba a la puerta. «¿Puedo mirar?», preguntó una vez, señalando los libros. «¿Sabes leer?». «Un poco. Nadie me enseñó bien». Samuel le acercó una silla. «Entonces vamos a empezar de nuevo». Así nació una rutina nueva. Mientras Marta cosía en la sala, Samuel y Rebecca se encerraban en el despacho. Él le enseñaba a leer en voz alta los encabezados de los periódicos, a sumar y restar, a entender por qué algunos años el rancho estaba en números rojos antes de que llegara la sequía.
Rebeca absorbía cada explicación como si fuera agua en pleno desierto. Si vendes los novillos en octubre y no en diciembre, dijo un día, ganas más, pero tienes que guardar dinero para el invierno. No es solo cuánto entra, sino cuándo y en qué usar ese dinero. Había algo dulce y doloroso a la vez en esa escena. Su marido, enseñándole a una muchacha lo que algún día esperaba enseñar a un hijo propio. Tiempo después, Marta empezó a tratar a Rebeca como a la hija que nunca llegó. Le compró un vestido nuevo, le trenzaba el pelo, le mostraba recetas especiales que antes guardaba para ocasiones felices. Pero donde hay luz, también empiezan a moverse las sombras. Esa noche, un viento frío golpeaba las ventanas. Entre ellos iba Jake Winters, un muchacho nuevo, sonrisa fácil y mirada que no terminaba de gustarle a Samuel. Los peones entraban y salían empapados por la lluvia. Mientras Samuel revisaba el ganado en el granero y Marta subía mantas al piso de arriba, Rebeca se quedó sola en la cocina, repartiendo café. Jake se apoyó en la puerta. «Trabajas mucho para ser tan joven», comentó, acercándose demasiado. «Debe de ser aburrido vivir solo con viejos». Rebeca le dijo, «Deberías regresar al barracón. La señora Marta se preocupa si llegan tarde». «La señora Marta no está aquí», susurró él, extendiendo la mano hacia su brazo. «Podemos divertirnos un rato». Rebeca había aprendido muchas cosas en la calle, y una de ellas era no gritar primero, sino actuar. Levantó el primer objeto pesado que tuvo a mano, la sartén de hierro. El golpe fue seco. Jake cayó al suelo, aturdido, con un hilo de sangre en la frente. «Te dije que te fueras», dijo ella, sin temblar. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Samuel apareció empapado, con la escopeta al hombro. Miró a Jake en el suelo, a Rebeca con la sartén aún en alto, y no necesitó más explicaciones. «Tienes 10 minutos para recoger tus cosas», dijo sin siquiera escucharlo, «y luego sales de este rancho hoy». «Señor McKinnon, yo no». Samuel llevó la mano al cinturón, donde descansaba su revólver. Jake comprendió el mensaje. Se marchó esa misma noche, bajo la lluvia, maldiciendo entre dientes. Rebeca se quedó de pie, respirando hondo. Samuel le tomó con cuidado la sartén. «No hiciste nada malo», dijo. «Bajo este techo, nadie vuelve a intentar algo así». Lo que ninguno de los dos imaginaba, era que Jake volvería, y no lo haría solo. Días después del incidente, Rebeca llamó a la puerta del despacho de Samuel. «Quiero decirle algo», empezó, sentándose frente a él. «Algo que debí contarle desde que me trajo aquí». Tenía las manos apretadas sobre las rodillas. «Mis padres sí murieron de fiebre, eso es verdad. Pero después, no viví sola en la calle. Trabajé para un hombre en Galveston. Garrett Miggs». El nombre hizo que a Samuel se le tensara el cuello. Miggs era conocido en todo el puerto, negocios turbios, sobornos, tabernas, juego. «Yo no era de las chicas del salón», aclaró Rebeca. «Era demasiado joven. Pero sabía contar. Llevaba sus libros, entregaba mensajes, vigilaba quién entraba y quién salía. Aprendí a ver cosas que los demás no ven». Samuel la escuchaba en silencio. «Antes de irme», continuó ella, «me llevé algo suyo, un cuaderno pequeño con nombres, cantidades, pagos a gente importante. Pensé que, si algún día me encontraba, eso podría protegerme. Está escondido en mi cuarto». «¿Crees que Miggs vendría hasta aquí por ese libro?», preguntó Samuel. «Para hombres como él, los papeles valen más que el oro», respondió ella. «Y además, desde hace días veo caballos donde no deberían estar. Alguien nos observa desde las colinas». Samuel llamó al capataz, Tom, y organizaron guardias nocturnas. Pero a veces el peligro no se anuncia con tiempo, simplemente llega. La madrugada estaba apenas aclarando cuando Rebeca se despertó con un sonido que conocía demasiado bien, cascos apresurados. Corrió a la ventana. 6 jinetes avanzaban directo hacia la casa principal. Sin pensarlo, golpeó la puerta del matrimonio. «Señor McKinnon, vienen hombres armados». En minutos, Samuel ya estaba en la planta baja, cargando la escopeta. Marta despertaba a los peones. Tom se adelantó hacia el granero para cortarles el paso. La voz de uno de los jinetes, al frente, retumbó en el aire. «McKinnon», gritó, «solo queremos a la muchacha. Entrégala y nadie saldrá herido». Rebeca sintió que la sangre se le helaba. Reconoció la voz de Jake Winters y detrás de él, rostros que había visto en las tabernas de Miggs. Samuel respondió desde la ventana, «Aquí nadie entregará a una niña. Si quieren problemas, los tendrán». Empezó un intercambio tenso de disparos. Nadie cayó,
pero las paredes de madera crujían bajo el impacto de las balas. Los caballos se agitaban. Marta se refugiaba detrás de una mesa volcada, rezando. Rebeca sabía que aquello podía terminar muy mal. No solo por ellos, sino por los peones que defendían la casa por lealtad al patrón. Respiró hondo y tomó una decisión. Salió al porche con las manos en alto, un pequeño cuaderno en una mano y un trozo de tela en la otra. «Jake», gritó. Jake la miró desde la montura, sorprendido de verla fuera. «Esto es lo que quiere Miss, ¿no es cierto?» Los hombres se detuvieron. «¿Sabías que vendríamos por eso?», sonrió, torcido. «Entrégalo y quizás te dejemos vivir». Rebeca habló lo bastante alto para que Samuel, detrás de la puerta, también la oyera. «Te daré el libro con todos los nombres. Y un pedazo de mi vestido manchado de sangre. Le dirás a Miss que morí aquí, en el fuego cruzado. Si vuelve a buscarme, sabrá que lo engañaste». Jake dudó. No le gustaba ser el mensajero de una mentira, pero menos le gustaba la idea de seguir perdiendo hombres contra un rancho bien defendido. «Quiero verlo», dijo al fin. Rebeca se acercó despacio, manteniendo el cuaderno a la vista. Samuel la cubría con el arma oculta detrás de la pared, por si algo salía mal. El intercambio fue tenso, pero rápido. Jake tomó el libro y la tira de tela. Sus hombres dieron media vuelta. El polvo de los caballos comenzó a alejarse. Solo cuando el último jinete desapareció en el horizonte, Rebeca se permitió temblar. Samuel salió al porche y la tomó por los hombros. «Pusiste tu vida en juego», dijo. «También la de todos los demás», respondió ella. «No podía dejar que el pasado me alcanzara». Sin hacer nada. Era parte de la familia. El ataque cambió algo en el rancho. Los peones veían a Rebeca con otro respeto. Marta no se separaba de ella. En aquella mañana, sin papeles ni ceremonias, Samuel entendió que Rebeca ya no era una muchacha comprada en una subasta. Una noche, después de la cena, Marta habló por fin. «Rebeca, hija», empezó, con las manos apretadas. «Samuel y yo estamos pensando en algo desde hace tiempo. Sabemos lo que pasaste, sabemos que eres capaz de valerte por ti misma. Pero si quisieras, podrías llevar nuestro apellido». Rebeca la miró, confundida. «¿Adoptarme? No queremos comprarte de nuevo, ni retenerte», aclaró Samuel. «Queremos que sepas que, si te quedas, esta tierra también será tuya. Y si algún día decides irte, te irás con nuestro apellido y nuestra bendición». Rebeca no contestó de inmediato. Caminó hasta la ventana. Afuera, las luces de los establos parpadeaban. Los peones reían cansados después de la jornada. Ese lugar que un día fue solo el rancho de un patrón, ahora olía a hogar. «No sé si merezco algo así», susurró. «Nadie merece una familia», respondió Marta, acercándose. «Se construye, paso a paso, y tú ya lo has hecho». Rebeca sonrió por primera vez en mucho tiempo sin que se le notara la sombra de la desconfianza. «Entonces, sí, me quedo. Y quiero ayudar a que este rancho sea algo más que un negocio». «¿Algo más?», preguntó Samuel. «Hay demasiados niños allá afuera como yo», explicó ella. «Vendidos, abandonados, usados. ¿Y si en lugar de comprar mano de obra?» Samuel y Marta se miraron. Era una idea loca, costosa, y completamente justa. «Probemos con uno», dijo él. «Empezamos a traerlos para enseñarles un oficio, darles escuela, darles opciones. Si Dios bendice, seguirán llegando más». 5 años después, la escena en el porche se había repetido muchas veces. Aquel día, un carromato se acercaba levantando polvo. En el asiento iba Tom, el capataz. En la parte de atrás, 3 niños miraban con mezcla de miedo y curiosidad. Rebeca, ahora una joven de 19 años, los esperaba en la entrada. Llevaba el mismo tipo de vestido beige, pero mejor hecho, y el cabello negro trenzado. Su postura no era la de una sirvienta, sino la de alguien que sabía exactamente quién era. «Bienvenidos al rancho McKinnon», les dijo. «Aquí se trabaja duro, pero nadie vuelve a ser tratado como mercancía». El mayor, Marcus, la miró desafiante. «¿Y si no quiero quedarme? Entonces te ayudaremos a encontrar otro camino cuando estés listo», respondió ella. «Pero primero come algo caliente, duerme sin miedo y luego decides». Es difícil pensar con el estómago vacío. Con el tiempo, Marcus se convertiría en uno de los mejores jinetes del rancho y más tarde en dueño de su propio negocio de transporte. Otros chicos se irían a estudiar, algunos se quedarían allí para siempre. El rancho había cambiado, había más voces, más risas, más camas ocupadas, pero también más orden, más planificación.
Rebeca aplicaba todo lo que Samuel le había enseñado de números, y mucho de lo que ella misma había aprendido en la calle. En plena sequía de 1893, cuando muchos ranchos se arruinaron, el de los McKinnon sobrevivió gracias a decisiones tomadas a tiempo, nuevas pozos y un ejército de jóvenes que trabajaban como si defendieran su propia casa. Porque eso era. Años más tarde, periodistas de Austin y de ciudades lejanas llegaron para ver el rancho que rescataba niños. Encontraron algo sencillo: mesas largas llenas de platos compartidos, establos bien cuidados, un despacho con libros contables impecables, y una mujer de mirada firme y sonrisa serena. Señora Rebecca McKinnon, preguntó uno de ellos, ¿por qué hace todo esto? Podría vivir tranquila solo con sus tierras y su ganado. Ella pensó en aquella subasta en Galveston, en la sartén golpeando la cabeza de Jake, en el cuaderno de Miss, en la madrugada llena de disparos. Porque alguien me dio una oportunidad cuando yo no valía ni ese dinero, respondió. Y la única forma de honrar un regalo así es multiplicarlo. Cada vez que un niño cruzaba el portón del rancho, Rebeca veía una versión más joven de sí misma, y cada vez que uno de ellos se marchaba por decisión propia, con un oficio aprendido y la cabeza en alto, sentía que el viejo oeste se volvía un lugar un poquito menos salvaje. Al final de sus días, cuando Samuel y Marta ya eran ancianos y se sentaban en el porche a ver atardecer, el viejo ranchero solía decir: creí que estaba comprando una trabajadora, y resultó que compré mi propia salvación. Marta sonreía, tomando su mano. No la compraste, Sam, solo fuiste lo bastante valiente para abrirle la puerta. Y tú, si hubieras estado en aquel almacén de Galveston, ¿habrías levantado la mano por esa muchacha de ojos oscuros? Déjame tu respuesta en los comentarios y cuéntame si te gustaría escuchar más historias donde el amor y la valentía cambian destinos.